Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado el secreto para vivir más, para alargar sus días, para entender el misterio de la existencia. Y sin embargo, las respuestas más profundas no están escondidas en fórmulas científicas ni en laboratorios secretos. Están grabadas en la historia, en los nombres de hombres que caminaron por la tierra, con una fuerza espiritual tan poderosa que el tiempo pareció rendirse ante ellos. Nombres antiguos, algunos casi olvidados, otros pronunciados con reverencia en templos y hogares, todos ellos testigos de una época donde la comunión con Dios era tan íntima que los años no eran una carga, sino una extensión del propósito divino. Entre esos nombres, uno brilla con una intensidad particular: Matusalén, un hombre que vivió 969 años, el más longevo de todos los personajes bíblicos. Su existencia parece un susurro imposible al oído de la ciencia moderna, pero su historia no trata solo de números, trata de fe, de legado y de esperanza. Matusalén no fue famoso por grandes hazañas militares, ni por construir imperios. Su grandeza radicaba en su caminar con Dios, en la obediencia sencilla, en la vida silenciosa, pero fiel, en la paciencia inquebrantable de aquel que entiende que vivir muchos años no tiene sentido si esos años no están llenos de propósito. Su padre fue Enoc, otro hombre admirable, alguien que no conoció la muerte porque Dios lo tomó para sí. Enoc caminó con Dios durante 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Su comunión era tan pura que simplemente un día desapareció, porque Dios lo amó tanto que lo llevó con él sin pasar por el dolor de la muerte. Imagínate crecer escuchando a tu padre hablar con Dios como quien habla con un amigo cercano. Imagina ver en casa a un hombre que no se doblega ante la maldad del mundo, que no se corrompe con el paso del tiempo, que enseña que la verdadera longevidad no está en la carne sino en el alma. Matusalén fue el resultado de esa enseñanza, y aunque su historia se cuenta en pocas líneas dentro de las Escrituras, su longevidad es un eco que resuena como un testimonio vivo del cuidado de Dios, de su paciencia para con la humanidad, porque en los días de Matusalén el mundo se hundía en la corrupción, y sin embargo, Dios esperó hasta el último día de Matusalén para enviar el diluvio. Esperó porque el corazón de ese anciano aún latía, porque el linaje de la fe no se había extinguido, porque cada segundo de su existencia era una razón más para darle al mundo otra oportunidad. Pero Matusalén no fue el único. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, fue testigo del nacimiento y de la caída, de la vida y de la muerte. Cargó en su corazón la pérdida de su hijo Abel y el dolor de haber sido expulsado del paraíso, y sin embargo, vivió, porque la vida, incluso fuera del Edén, sigue siendo un regalo, porque aunque la tierra fuera maldita por su causa, Dios no le quitó el aliento, le permitió experimentar la plenitud de los años, como quien da tiempo para sanar y aprender, para dejar un legado. Y luego está Noé, el hombre del arca, quien vivió 950 años, y durante todos esos años, su vida fue un acto de fe constante, de esperanza contra toda esperanza, porque construyó una barca gigante en medio de la tierra seca, porque creyó en la voz de Dios cuando todos se burlaban de él. Imagina a Noé trabajando con manos ya viejas, pero con un corazón que latía como el de un joven, cargando maderas, soportando risas y críticas, pero sin ceder, sin perder la convicción, sin dejar de mirar hacia el cielo, esperando la promesa cumplida. Cuando llegó el diluvio y el mundo se cubrió de agua, Noé no solo sobrevivió, fue el instrumento de una nueva humanidad. Y cuando el sol volvió a salir, él estaba ahí, con ojos cansados, pero con una fe renovada, viendo cómo Dios le daba otra oportunidad al mundo. Otro nombre que brilla es el de Set, hijo de Adán, quien vivió 912 años. Su existencia marcó el inicio de una línea que no se apartó de Dios,
porque a través de él vendrían hombres de oración, hombres de obediencia, hombres que mantenían viva la llama de la fe. Set fue padre en medio del dolor. Nació después de la tragedia de Abel. Y en su nacimiento, Eva reconoció que Dios le había dado un nuevo comienzo. Su vida es una lección de segundas oportunidades, de restauración, de cómo Dios siempre puede escribir una historia nueva sobre las cenizas del ayer. Enos, hijo de Set, vivió 905 años. Y fue en sus días cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. No fue una época fácil. La maldad comenzaba a multiplicarse, pero también lo hacía la necesidad de buscar a Dios, de clamar por su presencia. Jared vivió 962 años y fue el padre de Enoc, otro eslabón en esta cadena de fe, una cadena donde la longevidad no era un privilegio físico, sino una responsabilidad espiritual. Vivir tantos años significaba ser testigo de generaciones enteras, enseñar, corregir, amar, guiar. Estos hombres, uno a uno, son más que cifras. Son monumentos de carne y hueso a la paciencia de Dios, a su misericordia, a su deseo de que el hombre vuelva a Él. Y en cada uno de sus largos años hay un susurro que nos dice que no es tarde, que aún hay tiempo para cambiar, para volver al Creador. Lamec, el padre de Noé, vivió 777 años y pronunció palabras proféticas sobre su hijo, creyendo que Noé traería descanso a la humanidad. Su esperanza no estaba muerta, aún en medio de una generación corrupta. Lamec creyó estos nombres, a veces olvidados, a veces reducidos a simples datos. Encierran historias profundas, emociones intensas, momentos de fe inquebrantable de caídas y redención de lágrimas y promesas, y nos recuerdan que lo más valioso no es cuántos años vivimos, sino cómo los vivimos. Matusalén pudo haber sido solo un anciano más, pero su vida se convirtió en un reloj silencioso de Dios, marcando el tiempo antes del juicio. Su muerte coincidió con el diluvio, como si su presencia hubiera sostenido un poco más la paciencia divina. Quizás hoy no vivamos 900 años, quizás apenas logremos 80, 90 si tenemos fuerza, pero la enseñanza permanece intacta. No necesitas 1000 años para marcar la diferencia. Solo necesitas vivir cada día como si fuera eterno. Estos patriarcas vivieron mucho, pero más importante aún, vivieron bien. Dejaron una huella, una marca en la historia, un eco que nos alcanza hasta hoy y nos confronta. ¿Qué estamos haciendo con nuestros días? ¿Estamos dejando legado o solo pasando el tiempo? En un mundo que corre sin freno, donde todo es urgente y efímero, ellos nos enseñan a vivir con propósito, a caminar con Dios aunque cueste, a no doblarnos ante el mal, a esperar con paciencia, a construir aunque todos se burlen, a creer aunque todo parezca perdido. Sus vidas nos enseñan que la fe no se mide en palabras, sino en constancia, en cómo enfrentamos cada día, en cómo amamos a nuestra familia, en cómo trabajamos, en cómo lloramos sin perder la esperanza, en cómo seguimos de pie. Cuando el mundo quiere vernos caer, cada año que vivieron fue un testimonio silencioso de la gracia, un acto de amor divino, un nuevo capítulo de la historia que Dios escribe con los corazones dispuestos. Ellos no eran perfectos, pero eran fieles. No eran superhéroes, pero eran valientes. Hoy, tú y yo no tenemos garantizados 900 años, pero sí tenemos el presente, el ahora, este instante en el que puedes decidir vivir diferente. Vivir con fe, vivir con propósito, vivir con amor. Y eso es lo que hace que la vida, aunque corta, valga la pena, no importa cuántos errores hayas cometido. Si Adán pudo levantarse después de perder el Edén, tú también puedes. Si Noé pudo seguir creyendo cuando nadie más lo hacía, tú también puedes. Sí, Matusalén vivió cada año en obediencia.
tú también puedes comenzar hoy. La verdadera longevidad está en el impacto que dejas en las semillas que siembras, en los abrazos que das, en las palabras que consuelas, en el tiempo que dedicas a lo eterno, no a lo pasajero. Y eso no depende de cuántos años vivas, sino de cuánto valor les des a los que tienes. El tiempo puede ser un enemigo cruel o un aliado poderoso, y eso lo decides tú. Los personajes más longevos de la Biblia nos demuestran que con Dios el tiempo no es un límite, es una herramienta para cumplir un propósito más grande. Cuando mires al cielo esta noche y te preguntes cuánto tiempo te queda, recuerda que lo importante no es cuánto, sino cómo lo vives. Recuerda a Matusalén, a Enoc, a Noé. Recuerda que cada segundo que respiras puede ser sagrado si decides vivirlo con fe. Tú no estás aquí por casualidad. Tus días tienen un propósito. Tu historia aún se está escribiendo. Y quizás no seas un Matusalén, pero puedes ser un ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tu comunidad. Puedes ser un eslabón en la cadena de fe que el mundo tanto necesita. Hoy es un buen día para empezar de nuevo, para caminar con Dios como lo hizo Enoc, para construir como lo hizo Noé, para vivir con esperanza como lo hizo Lamec, para creer en las promesas como lo hizo Seth. Hoy es tu día. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se quebró al recordar que aún hay tiempo para redimir tus días, no te vayas sin hacer una pausa y decidir vivir con propósito, porque cada día es un regalo, cada suspiro es una oportunidad. Y si deseas seguir recibiendo historias como esta, si quieres llenar tu alma con relatos que inspiran, que motivan, que te conectan con lo eterno, entonces te invito con todo el corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, cada día, compartimos mensajes que no solo informan, sino que transforman, historias que sanan, que consuelan, que despiertan lo mejor de ti y que te recuerdan que no estás solo en este camino llamado vida, porque quizás no vivamos 900 años, pero podemos hacer que cada día cuente por 1000. Y eso comienza con un solo paso, el de hoy. Suscríbete ahora y caminemos juntos en este viaje de fe, esperanza y propósito.